Bienvenidos a Caminemos con Cristo. Hoy día, 16 de abril, aprenderemos sobre el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio tiene 4 partes de este día. Estamos reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Hoy día nos centraremos en lo que viene a ser la escena de Jesús. Se vuelve a encontrar con sus apóstoles, pero a la orilla del mar. Vamos a comenzar entonces. La primera parte del Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 1 al 3, nos detalla: el pescador de hombres vuelve a ser pescador de peces. La segunda parte nos hablará el capítulo 21, versos 4 al 5, el contexto de la nueva aparición de Jesús, y en la tercera parte, lo que Jesús ordena: que lanzan una red al lado derecho del banco y lo vais a encontrar. Y la última parte, la delicadeza de Jesús. Vamos a desarrollar entonces con ustedes. Vamos a entender que el capítulo 21 del Evangelio de San Juan aparece un apéndice, es decir, es un añadido que se ha dado más tarde en lo que viene a ser la producción literaria de este Evangelio, más o menos en el siglo I, en los años 70. A eso vamos a ver que se da una conclusión del capítulo anterior, del libro de Juan, versos 30-31 del capítulo 20, deja percibir que se trata de una añadidura. Pero lo que nos interesa, que sigue siendo un mensaje bonito para la resurrección en este quinto día de la semana de Pascua. Comencemos. Entonces nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos del 1 al 3, el pescador de hombres vuelve a ser pescador de peces. Vamos a ver que Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Pero fueron 3 años de vida pública. Estuvo con los discípulos Tomás, Natanael, Juan, Santiago, Pedro, en fin. Pero al final de estos 3 años, estos discípulos volvieron a Galilea, de nuevo a hacer lo que eran antes, simples pescadores de peces. Todos decepcionados, todos frustrados, porque no cumplieron, entre comillas, el propósito que Jesús tenía. Pero ¿será cierto que en ellos no había pasado nada? ¿Que nada había acontecido? No, algo había pasado en ellos. Es así que tiraron sus redes. Ya no eran los mismos profesionales de antes en echar las redes y en pescar. Su noche fue frustrante, porque ni una mosca pudieron atrapar. Es así que vamos a entrar entonces al contexto de cómo Jesús se aparece ante ellos, y lo vamos a encontrar en el capítulo 21 del verso 4 al 5. ¿Qué pasaba? Había un flaco pelucón que estaba andando. Era Jesús, que estaba en la orilla del mar. Pero ellos, cegados por su interés de ya no seguir en Jesús, no lo reconocen. Y Jesús le pregunta: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Ellos tristemente respondieron: no. En la respuesta negativa, reconocieron que la noche había sido frustrante y que no pescaron nada. Ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres y volvieron a ser pescadores de peces. Pero algo había cambiado sus vidas. La experiencia de los 3 años con Jesús produce en ellos un cambio irreversible. Ya no era posible volver atrás, como si nada hubiera acontecido, como si nada hubiese mudado. Era falso. Jesús, ese amor,
ardiente que había hecho en su corazón de cada uno de ellos, hizo que volvieron al camino de Jesús. Y que les da una nueva orden, y lo encontramos en el verso 6 al 8 del capítulo 21 de San Juan. Lanzad una red al lado derecho del barco y lo vais a encontrar. Ellos hicieron algo que probablemente nunca habían hecho en su vida. 5 pescadores que no eran pescadores, pero recién que habían iniciado su pesca, eran experimentados. Pero ¿cómo hacen que ellos obedezcan a un extraño que les manda hacer algo que contrasta con su experiencia? Era algo incomprensible. Pero así Jesús, aquella persona desconocida que estaba en la playa, mandó que echasen la red por el lado derecho del barco. Ellos, ¿qué hicieron? Simplemente obedecieron. Echaron la red y fue un resultado inesperado. ¿Qué pasó? Sabemos todos. La red se llenó de peces. ¿Cómo era posible? ¿Cómo explicar esa sorpresa fuera de cualquier previsión? Recuerden que siempre hay algo que a la persona, en toda circunstancia de su vida, en los momentos más críticos, el amor hace descubrir nuevas cosas. Es así que el discípulo amado dice: es el Señor. Esta intuición lo aclara todo. Pedro se tira al agua para llegar más deprisa cerca de Jesús. Los discípulos fueron detrás con el barco arrastrando la red llena de peces. Esa experiencia de Jesús que tuvieron los discípulos, otra vuelta, se reabre y hace que ellos vuelvan nuevamente a lo que ellos ya estaban siendo. A veces nos pasa lo mismo, que nos sentimos como si no quisiéramos nada saber de Dios. Pero hay algo o alguien que nos hará descubrir que Dios es primero en nuestras vidas. Y la última parte vamos a ver la delicadeza de Jesús, y lo encontramos en el verso 9 al 14. ¿Qué pasó? Llegaron a tierra, vieron que Jesús había encendido unas brasas y que estaba asando pan y peces. Pidió que trajesen unos peces más. Inmediatamente Pedro subió al barco, arrastró la red con 153 peces. Muchos peces, y la red no se rompió. Jesús llama a la multitud: venid a comer. Él tuvo la gentileza y la delicadeza de preparar algo para comer después de una noche frustrada sin pescar nada. Gesto bien sencillo que revela algo del amor con el que el Padre nos ama. A pesar de nuestras frustraciones, Él siempre nos enseñará su amor. Quien me ve a mí, ve al Padre. Qué bonita frase. Ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntar quién era Él, pues sabían que era el Señor. Y evocando la Eucaristía, el evangelista Juan completó: Jesús se acercó, tomó el pan y lo distribuyó para ellos. Sugiere así que la Eucaristía es el lugar privilegiado para el encuentro con Jesús resucitado. No lo pierdas. La Eucaristía es lo más hermoso que todo católico lo puede tener. Para una reflexión personal, ¿te aconteció alguna vez que te ha pedido echar la red por el lado derecho del barco de tu vida, contrariando toda tu experiencia? ¿Has obedecido? ¿Echaste la red? La delicadeza de Jesús. ¿Cómo es tu delicadeza en las cosas pequeñas de la vida?